Un cuchillo se afila sobre una piedra. El sonido aparece antes que el contexto. Metal contra superficie. Filo contra filo. Una repetición seca. Casi ceremonial. La imagen todavía no ha situado el territorio, pero la amenaza ya está instalada. Una gallina observa. No entiende la escena como símbolo. No conoce la función narrativa que está a punto de cumplir, pero percibe algo anterior a cualquier lenguaje. El cuerpo sabe cuando está en peligro. La gallina escapa, y lo que sigue tiene la forma de una broma cruel. Hombres armados corren detrás de un animal que intenta salvarse. Hay gritos, música, risas, una energía casi festiva. Pero la comedia dura poco. En cuestión de segundos, la persecución absurda se convierte en un mapa moral. La gallina atraviesa callejones de tierra, casas bajas, muros sin terminar, ventanas que observan sin abrirse. La cámara baja al suelo, acelera, tropieza, gira como si también hubiera perdido el control de su propio movimiento. El animal llega al centro del conflicto. De un lado, Zé Pequeño y sus hombres. Del otro, la policía. En medio, Buscapé. No es todavía el fotógrafo legitimado por el periódico, ni el narrador capaz de ordenar el caos en forma de relato. Es apenas un joven detenido entre dos formas de violencia: la del crimen y la de la institución, la del poder armado sin uniforme y la del poder armado con permiso. Esa imagen inicial contiene la película entera. Una criatura que huye, un grupo de hombres que dispara, una autoridad que avanza, un muchacho que queda atrapado sin haber elegido el lugar donde está parado. Esa escena no explica Ciudad de Deus, la condensa. Vivir allí significa quedar situado, de pronto, entre fuerzas que ya estaban en marcha antes de cualquier decisión individual. Buscapé aparece primero como un cuerpo expuesto. Todavía no domina el encuadre. Todavía no tiene una cámara como salvoconducto. Todavía no puede transformar el peligro en imagen. Antes de ser quien mira, es alguien mirado. Antes de recortar la realidad con una fotografía, queda recortado por la película, como un blanco posible, como un testigo accidental, como un sobreviviente provisional. La apertura no funciona solamente como un despliegue de virtuosismo, funciona como una declaración ética. La violencia no aparece como tema, sino como un ritmo. Cortes rápidos, cuerpos en fuga, armas que irrumpen, música que convierte el peligro en vértigo. Desde el inicio, Ciudad de Deus plantea una tensión incómoda. La violencia puede ser narrada con una energía que fascina, incluso cuando horroriza. La gallina corre porque quiere vivir. Buscapé permanece inmóvil porque también quiere vivir. La película empieza cuando esas dos formas de supervivencia se cruzan. El animal que huye del cuchillo, el muchacho que huye de las armas. La cámara que convierte ambas huidas en el primer signo de una ciudad donde todo cuerpo puede ser perseguido, usado, capturado o convertido en noticia. La verdadera Ciudad de Deus no nació como una favela, nació como un proyecto. La película suele recordarse por sus armas y por sus persecuciones y por sus niños endurecidos antes de tiempo y por su montaje eléctrico. Pero debajo de esa violencia visible hay una violencia anterior, menos espectacular, pero más duradera: la violencia del plano urbano. En los años 60, el estado de Guanabara impulsó políticas de erradicación de favelas y construcción de grandes conjuntos habitacionales en zonas periféricas de Río de Janeiro. La ciudad de Deus fue concebida hacia 1964 y sus primeras viviendas comenzaron a entregarse en 1966, muchos meses antes de que el proyecto estuviera plenamente terminado. La promesa era orden. La promesa era modernidad. La promesa era vivienda. Pero el traslado de cuerpos pobres hacia la periferia no resolvió la desigualdad. La desplazó.
La casa podía existir sin que existiera plenamente el barrio. El techo podía llegar antes que el transporte, antes que el trabajo, antes que los servicios, antes que una forma real de pertenencia urbana. La ciudad de Deus tiene nombre de destino sagrado, pero nace de una decisión administrativa. Y en esa distancia entre el nombre y la experiencia aparece una ironía brutal. Una ciudad llamada de Dios, construida por el Estado y abandonada por ambos. El abandono no significa ausencia absoluta, significa presencia intermitente, presencia insuficiente, presencia que llega tarde o llega armada. El Estado aparece como origen del proyecto, como policía, como periódico, como institución lejana, pero no aparece con la misma fuerza como cuidado, continuidad o futuro. Cuando la ley, el trabajo, la escuela y el transporte llegan tarde o no alcanzan, otra autoridad ocupa su lugar. El barrio deja de ser punto de partida y se vuelve frontera. Por eso Ciudad de Deus no puede leerse solo como una historia criminal. La criminalidad es la forma visible de una estructura más profunda. Zé Pequeño no inventa el abandono. Jairzinho no inventa la periferia. Los niños armados no inventan el fracaso urbano. Todos aparecen dentro de un espacio que ya había sido encuadrado por otros. Buscapé no es un héroe, tampoco es un observador neutral. La historia pasa a través de su voz, pero no le pertenece por completo. Él narra muertes que no sufrió, crímenes que no cometió, decisiones que no controló. Conoce el barrio desde dentro, pero su deseo más persistente consiste en encontrar una salida. Esa mezcla de pertenencia y distancia define su mirada. En Ciudad de Deus, casi todos los personajes son empujados hacia una función: tender, vigilar, disparar, obedecer, vengar, huir. Buscapé no tiene una función clara dentro de la economía criminal. Esa falta de lugar lo vuelve frágil, pero también le abre una posibilidad. No sirve como soldado, no sirve como jefe, no sirve como amenaza, sirve como testigo. Al principio esa posición no tiene prestigio, es apenas una forma de miedo. Observa porque intervenir puede matarlo. Se aparta porque participar implicaría quedar inscrito en una cadena de deudas, lealtades y venganzas. Su cobardía, si se le quiere llamar así, no es simplemente debilidad moral. Es una técnica de supervivencia. Y con el tiempo, esa técnica adquiere forma material. Una cámara. La cámara convierte la mirada en oficio. Le da una razón para estar donde no debería estar. Una excusa para acercarse al peligro. Una herramienta para transformar el miedo en imagen. Pero esa transformación no lo vuelve inocente. La fotografía no cancela la violencia. La organiza visualmente. Decide el instante. Recorta el cuerpo. Produce una prueba que puede circular fuera del barrio. La pregunta central del personaje no es si mirar salva. La pregunta es, ¿qué se pierde cuando la salvación depende de mirar el dolor ajeno? Buscapé no vence a la violencia. Aprende a encuadrarla antes de que lo encuadre definitivamente a él. En Ciudad de Deus, la infancia no desaparece de golpe. Se deforma. Los niños están en todas partes. Corren, juegan, espían, imitan, roban, obedecen. Pero la película rara vez los filma como una promesa. Los filma como un archivo del futuro. Cada gesto infantil parece contener una versión adulta esperando su turno. Un juego se parece a una emboscada. Una travesura se parece a un delito. Una risa puede anticipar una amenaza. Jairzinho es la forma más feroz de esa infancia torcida. Todavía no es de pequeño, pero ya ha comprendido algo que otros tardan en aprender. El poder no se pide, se impone.
La película no lo presenta solamente como un niño malo, porque eso sería demasiado simple. Lo perturbador de Dallinho es su inteligencia práctica. Observa a los mayores, identifica sus debilidades, entiende que el miedo produce obediencia y que la reputación puede valer más que el dinero. La infancia funciona como escuela informal de la criminalidad. Los adultos no enseñan con discursos, sino con gestos. La calle transmite códigos. Las armas transmiten jerarquía. Las muertes transmiten advertencias. El barrio entero se convierte en aula. Y la lección principal es brutal. Para seguir vivo, hay que ocupar una posición antes de que otro la ocupe. La película construye así una historia generacional de la violencia. El trío Ternura pertenece a una fase todavía ambigua, pero con C pequeño, el crimen deja de ser robo y se vuelve administración del territorio. Y luego llegan los niños más pequeños. Ya no necesitan inventar nada. Reciben una maquinaria lista para ser usada. El niño no muere para que nazca el criminal. El criminal es el niño prolongado por otros medios. Zé pequeño suele recordarse como un monstruo, y la película permite esa lectura, pero no se agota en ella. Un monstruo puro sería más fácil de expulsar de la comprensión. Bastaría ubicarlo del lado del mal, separarlo del mundo, tratarlo como una anomalía. Pero Zé pequeño resulta más inquietante porque no funciona como una excepción. Funciona como una consecuencia. Su violencia tiene método. Zé pequeño entiende el territorio como una empresa. Controla puntos de venta, elimina competidores, negocia alianzas, castiga desobediencias, administra reputación. No se limita a ejercer fuerza, convierte la fuerza en organización. Donde otros ven caos, él ve mercado. Donde otros ven pandillas dispersas, él ve estructura. Donde otros ven balaceras, él ve mensajes. El miedo es su infraestructura. En un barrio donde las instituciones fallan, Zé pequeño ofrece una forma criminal de estabilidad. No justicia, no protección verdadera, no comunidad, pero sí previsibilidad. Bajo su dominio todos entienden qué se puede hacer y qué se paga con la vida. Esa claridad perversa le da poder. El terror, sostenido el tiempo suficiente, empieza a parecer orden. La película no lo justifica, pero lo vuelve inteligible. Zé pequeño no mata solo porque disfrute matar, aunque la película no oculta su crueldad. Mata porque cada muerte produce un efecto administrativo. Elimina, disciplina, advierte. Pero tiene una falla. Necesita ser visto. No le basta mandar. Quiere que el mando tenga imagen. Quiere posar. Quiere que la fotografía confirme lo que las armas ya impusieron. Y ahí se cruzan dos formas de disparo. El arma de Zé pequeño produce obediencia inmediata. La cámara de Buscapé produce permanencia. Una impone el presente. La otra organiza la memoria. En Ciudad de Deus el cuerpo es herramienta de trabajo, superficie de castigo, prueba de masculinidad, objeto de deseo, mercancía, advertencia. La violencia no ocurre simplemente en el barrio. Ocurre a través de los cuerpos que el barrio produce, usa y descarta. Los jóvenes no tienen propiedades, capital ni horizonte estable. Tienen el cuerpo, velocidad para correr, fuerza para intimidar, manos para cargar armas, presencia para vigilar una esquina. Esa precariedad convierte la vida física en recurso económico. La historia de Mané Galiña introduce otra dimensión, la violencia como captura de la dignidad. Mané no entra al conflicto por ambición criminal, no busca un punto de venta ni una carrera dentro del tráfico. Entra porque ese pequeño destruye su vida íntima.
invade su espacio simbólico, lo humilla ante el barrio y transforma su dolor en asunto público. Su entrada en la guerra nace de una herida moral. Por un momento Manet parece representar una alternativa. Tiene otro código, otra presencia, otra relación con la comunidad. Pero la película no permite que esa diferencia se mantenga intacta. La guerra lo absorbe. Su venganza personal termina incorporada a una lógica territorial que lo excede. Una causa justa puede ser utilizada por una estructura injusta. También los cuerpos femeninos revelan los límites del encuadre. Muchas mujeres aparecen como deseo, pérdida, detonante, duelo, botín o consecuencia. La película está atravesada por una energía masculina que organiza el relato. Hombres que se disputan territorio, honor, visibilidad y poder. Esa elección narrativa no invalida la película, pero sí deja una zona de sombra. Ciudad de Deus no solo narra violencia, la organiza como forma. El montaje avanza, retrocede, acelera, se interrumpe, abre paréntesis, recupera personajes, conecta hechos separados por años. La película no se comporta como una crónica lineal, sino como una memoria bajo presión. Todo parece contado con urgencia, como si detenerse demasiado pudiera ser peligroso. La violencia en Ciudad de Deus no ocurre de manera aislada. Cada hecho arrastra a otro. Una muerte produce una venganza. Una humillación produce una alianza. Un niño que presencia una escena termina repitiéndola. Un robo improvisado anticipa una economía criminal más sofisticada. La película salta en el tiempo, porque la violencia también salta. De cuerpo en cuerpo, de década en década, de juego infantil a empresa armada. Ahí está uno de los dilemas más importantes del film. Ciudad de Deus denuncia la violencia, pero la filma con una energía cinematográfica extraordinaria. Colores intensos, cámara móvil, música, humor negro, cortes precisos. Una vitalidad visual que vuelve inolvidable, lo que también debería resultar insoportable. La película sabe que la violencia puede ser atractiva como espectáculo. No lo oculta, lo utiliza. Y al utilizarlo, abre una incomodidad ética. Una imagen demasiado apagada quizá no habría circulado con tanta fuerza. Una imagen demasiado seductora puede terminar embelleciendo aquello que denuncia. Ciudad de Deus se mueve todo el tiempo entre exposición y explotación, testimonio y consumo, crítica y adrenalina. El montaje es el lugar donde esa tensión se vuelve visible. Cada corte acelera el pulso. La violencia se entiende mejor, pero también se consume con intensidad. Tragedia y energía narrativa al mismo tiempo. En Ciudad de Deus, el montaje no solo cuenta la violencia, la vuelve inolvidable. Buscapé no sale de Ciudad de Deus por una puerta, sale por una imagen. Esa es una de las intuiciones más duras de la película. En un territorio donde la movilidad social parece clausurada, la fotografía se convierte en una forma de circulación. Buscapé no puede detener la guerra, pero puede capturar el instante en que la guerra se vuelve noticia. No puede cambiar el barrio, pero puede producir una imagen del barrio capaz de viajar más lejos que él. La cámara funciona como un salvoconducto, pero un salvoconducto no elimina la frontera, solo permite cruzarla. Buscapé cruza del callejón al periódico, de la experiencia directa al mercado de la información, de la supervivencia cotidiana a una profesión posible. Su fotografía adquiere valor porque otros quieren mirar aquello que ocurre dentro de la Ciudad de Deus. La imagen no circula sola, entra en una economía. El periódico no publica únicamente porque una foto sea verdadera. Publica porque concentra peligro, rostro, violencia, oportunidad narrativa. Una imagen puede denunciar, vender, documentar y simplificar todo al mismo tiempo.
y Buscapé queda situado dentro de esa contradicción. Al fotografiar a ese pequeño y su banda, produce algo que el traficante desea: visibilidad. Ese pequeño se siente engrandecido por la publicación, porque la imagen confirma su existencia pública. Ya no manda solo dentro del barrio, aparece ante una mirada exterior. Su poder se vuelve reproducible. Al final, Buscapé toma fotografías que podrían comprometer a la policía. Ese punto es decisivo. No todas las imágenes tienen el mismo costo. Publicar a ese pequeño puede abrirle una carrera. Publicar la corrupción policial puede cerrarle la vida. La ética de la imagen se cruza ahí con la administración del miedo. Buscapé elige, pero esa elección no lo convierte en villano. Lo mantiene humano. Su fotografía lo salva porque sabe qué mostrar y qué reservar. Su inteligencia consiste en entender que la verdad también tiene jerarquías de peligro. La cámara no mata, pero tampoco es inocente. Una parte fundamental de la fuerza de Ciudad de Deus está en sus rostros. No son rostros neutralizados por una formación actoral convencional. Hay una intensidad física, una forma de ocupar la calle, una relación con el habla y el movimiento que produce una fricción singular entre ficción y realidad. Pero esa idea exige cuidado. Decir que los actores no actuaban la violencia, sino que la conocían, puede sonar contundente, pero también puede convertir una experiencia social en una garantía estética. Como si venir de una comunidad periférica bastara para representar cualquier dolor. Como si la cercanía con un mundo volviera innecesario el trabajo de interpretación, dirección y construcción cinematográfica. El realismo de Ciudad de Deus no surge simplemente de poner gente real frente a una cámara. Surge de un método, de talleres, de ejercicios, de improvisaciones, de dirección actoral, montaje y selección. La naturalidad que aparece en pantalla es también una construcción. La espontaneidad tiene trabajo detrás. La película gana potencia porque no se apoya únicamente en intérpretes profesionales alejados del universo representado. Pero esa decisión también aumenta la responsabilidad. La cámara llega con poder. Poder económico, narrativo, de circulación internacional. Los cuerpos que filman no entran en condiciones simétricas a la industria que los convierte en imagen. La pregunta entonces no es si la película es auténtica o es falsa, sino qué hace con los cuerpos que convoca para producir su autenticidad. El elenco no profesional no garantiza verdad por sí mismo. Produce una fricción. Obliga a la ficción a responder ante acentos, gestos, rostros y presencias que no pueden ser tratados como simple decoración realista. Cada plano carga con una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde una película puede usar esa cercanía social sin convertirla en mercancía? Ciudad de Deus fue un acontecimiento cinematográfico. No solo una película exitosa, un acontecimiento. Llevó una historia localizada en la periferia de Río de Janeiro a un circuito global de premios, crítica y memoria cinéfila. La novela de Paulo Lins había aparecido en 1997. La película de Fernando Meirelles llegó en 2002. 2 años después recibió 4 nominaciones al Oscar. El barrio, convertido en imagen, empezó a circular por el mundo. Pero el reconocimiento internacional no cierra el problema, lo agranda. Cuando una película sobre un lugar marginal se vuelve famosa, ese lugar empieza a existir para muchos a través de la película. El barrio real queda unido a su doble cinematográfico. La gallina que huye, los niños armados, la luz amarilla, la cámara acelerada, ese pequeño apuntando, Buscapé fotografiando. La visibilidad transforma aquello que vuelve visible. Por un lado, la película abrió una puerta. Una parte de Brasil, frecuentemente tratada como margen o como noticia policial, entró con fuerza en la imaginación pública. Por otro lado, esa entrada tuvo una forma específica, la forma de una película de violencia.
Ese es el reverso del encuadre. La obra hizo visible una realidad que muchas narrativas preferirían ignorar, pero la imagen más exportable de esa realidad fue su herida. El mundo aprendió a reconocer la ciudad de Deus a través del crimen, aunque el crimen no agote a la ciudad de Deus. Una comunidad quedó asociada para siempre a la potencia de su representación más intensa. La película muestra mucho, pero su éxito también puede tapar. Tapa la vida cotidiana que no entra en la estructura dramática. El trabajo, el cuidado, la vejez, la organización comunitaria, la música sin balacera, la infancia que no termina en arma. Tapa sobre todo una verdad simple. La ciudad de Deus no es únicamente el escenario de una película. Es un lugar habitado. Una obra maestra también puede producir sombra. Al final queda una fotografía. Después de tanta velocidad, tanta persecución, tanto relato fragmentado, tanta vida empujada hacia la muerte, la película termina recordando el poder extraño de una imagen fija. Una fotografía parece detener el mundo. Parece ofrecer prueba. Parece decir, esto ocurrió. Este cuerpo estuvo aquí. Este instante existió. Pero una fotografía nunca contiene solo lo que muestra. También contiene lo que excluye. Lo que quedó un centímetro fuera del borde. Lo que pasó antes del disparo del obturador. Lo que ocurrió después. Lo que el fotógrafo decidió no entregar. Lo que el periódico decidió no publicar. Ciudad de Deus no salva al barrio que filma. Tampoco lo condena. Lo convierte en imagen. Y una imagen puede ser testimonio, mercancía, memoria, estigma, denuncia, puerta de salida o forma de encierro. Para Buscapé, la imagen es una posibilidad. Para ese pequeño, una extensión del poder. Para el periódico, una noticia. Para la historia del cine, una obra mayor. Para el barrio, tal vez, una sombra difícil de separar de su nombre. La ciudad no cabe en la foto. La foto no cabe en la ciudad. Y entre una y otra queda Buscapé. No exactamente héroe, no exactamente cobarde, no exactamente libre. Solo alguien que aprendió que en una ciudad organizada por disparos, una cámara podía ser otra forma de supervivencia. Gracias.